Y después de María, nadie como San José. Queridos hermanos, hoy más que nunca la Iglesia está reflexionando en el papel fundamental que tiene San José en la historia de salvación y en tu vida de santificación. Por eso quisiera empezar esta charla que hemos llamado San José, un gran desconocido, con una experiencia personal. Como saben, estoy casado, felizmente casado con mi esposa Liliana. Tengo el regalo de tener 5 hijos, tengo 3 vivos, 1 en el cielo, y mi esposa está esperando en este momento, digamos, otro bebé. Entonces son 5 hijos que tenemos, gracias a Dios, felices de ser una familia numerosa, muy bien pensados, muy bien orados, suplicándole al Señor la gracia de poder ser co-creadores con Él. Y bueno, tenemos este regalazo, pero les quiero contar que antes de casarme con la que ahora es mi esposa, con Liliana, nosotros tuvimos unos momentos bien interesantes de discernimiento. Lo primero es que al momento de empezar el discernimiento de saber si nos hacíamos novios o no, lo primero que hicimos fue hacer los 7 domingos de San José. Una bellísima devoción recomendada por los papas que tiene cualquier cantidad de testimonios, frutos abundantes. Entonces, en ese entonces, Liliana, mi amiga, estábamos discerniendo si Dios nos quería juntos o no para empezar un proceso de noviazgo, y empezamos los 7 domingos de San José y le pedimos a San José de entrada: vamos a consagrar esta amistad para que, si quiere Dios que termine en un noviazgo, seas tú, querido San José, el que nos ayude en ese discernimiento. Efectivamente, terminamos los 7 domingos de San José y nos hicimos novios. Vimos con toda claridad que Dios nos quería el uno para el otro. Empezamos un noviazgo vivido en castidad. Nosotros, por gracia de Dios, pudimos vivir un noviazgo en castidad, siempre en gracia de Dios, un noviazgo en el que estábamos buscando conocer nuestras almas, para que más tarde, si Dios quisiera que estuviéramos juntos en el matrimonio, pudiesen 2 almas que ya se conocen unirse en amor en 2 cuerpos que van a formar uno solo. Pues entonces, en medio de ese discernimiento que es el noviazgo para ver si nos casamos o no, les quiero contar que nosotros tuvimos un fuerte momento en el noviazgo donde no teníamos claridad si Dios quería que estuviésemos juntos. Es decir, nos queríamos, y sin embargo, uno sabe que el amor matrimonial es más que quererse. Necesita uno preguntarle a Dios, necesita uno consultar la voluntad de Dios para saber si efectivamente es lo que Dios quiere. Pues, ¿qué hicimos? 7 domingos de San José. Ya nos había ayudado en el discernimiento del noviazgo, pues ahora ayúdenos en el discernimiento de seguir juntos o no. Empezamos los 7 domingos de San José. Yo les quiero contar como experiencia personal que hubo un momento donde yo, digamos, tuve una cierta inclinación, incluso Lili también, a acabarlo todo. Dijimos, bueno, discernimos que no, parece que no. Sin embargo, estamos haciendo estos 7 domingos de San José. Yo hablé con mi director espiritual, hablé con el director del movimiento al que pertenezco también. Yo estaba seguro que con los argumentos que iba a proponerles, pues sencillamente iban a decirme: sí, definitivamente hay un discernimiento claro, no es lo que Dios quiere para ustedes. No tenía nada que ver pues con caídas ni con pecado, era un discernimiento que estábamos haciendo. Y les cuento que para sorpresa mía, mi director espiritual de entonces me dice: yo no veo acá motivo suficiente para que termine. Estábamos nosotros en el contexto de los 7 domingos de San José. Yo quedé muy sorprendido porque, digamos que la argumentación que hice fue, entre comillas, brillante. O sea, no cabía duda que después de esa argumentación me iban a decir: ya, acaben todo. Bueno, el padre me dijo no, me quedé muy extrañado. Después fui con Rodrigo y me dice: tampoco, coincide con el discernimiento, sin saber el discernimiento del padre. A nosotros no nos quedó duda de que Dios quería que estuviésemos juntos. Y efectivamente, después de un sano discernimiento en compañía de San José, siempre como custodio de nuestra relación, pues vimos que efectivamente Dios quería que estuviéramos juntos. Nos casamos, consagramos inmediatamente nuestro matrimonio a la Santísima Virgen María y a San José. Y les digo que hoy soy el hombre más feliz del universo, más feliz del universo. Y todos los días le damos gracias a San José el hecho de que nos haya ayudado a discernir que éramos el uno para el otro. Entonces, con esta experiencia quería empezar este grupo de oración, esta charla, para decirles que esto que vamos a hablar de San José no es de un San José lejano, de unas teorías más o menos interesantes, de un hombre que existió en Judea del siglo I y que hoy pues más o menos podemos estudiar y aprender algo de él.
No, 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 no. Vamos a hablar de un hombre que tiene mucho que ver con tu vida diaria. Un santo que tiene mucho que ver con tu santificación. Un santo que no solamente está ahí de bonito en una estatua, sino que ejerce un verdadero, real y potente influjo sobrenatural en tu santificación. Y hemos querido llamar este grupo de oración San José, un gran desconocido, invocando de pronto una frase que se ha hecho común en la vida espiritual, en los maestros de la vida espiritual, sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el gran desconocido. Pues podemos decir que San José también es un gran desconocido, y entre los santos hoy podemos decir que gracias a Dios en estos 150 últimos años de la Iglesia ha habido un desarrollo teológico sobre San José que no había habido durante los 18 siglos anteriores en la Iglesia. Entonces a nosotros nos tocó lo que el padre Donald Calloway, un santo sacerdote que ha desarrollado un método de consagración a San José, nos tocó lo que él ha llamado una época josefina. Nos ha tocado un renacer de la devoción a San José. Y hoy vamos a hablar entonces en 4 aspectos de esta devoción. Lo primero de lo que quiero hablarles sobre San José, un gran desconocido, es la prefiguración de San José. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos muy claro, a ver, Jesús obviamente anunciado por los profetas, Jesús prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento, prefigurado el Mesías, ahí está clarísimo. La Santísima Virgen María, pues también anunciada desde Génesis 3.15, Isaías 7.14, Miqueas 5.2, todos anuncios de la Santísima Virgen María. Pues muy bien, estábamos clarísimos, ellos están anunciados, pero después de San José creímos como que llegó al plan, a la historia de salvación, como en paracaídas, ¿no? Como que, bueno, Jesús y María están claramente prefigurados en el Antiguo Testamento, pero bueno, ahí apareció San José y entonces como que San José fuera una segunda opción para Dios y en medio del plan a Dios se le había olvidado, bueno, ¿verdad? ¿Y a quién le doy como padre adoptivo a mi hijo? ¿Y a quién le doy como esposo a María? A ver, José, venga usted a ver. No, señores, no fue así, de ninguna manera fue así. Todo lo contrario. San José también estuvo pensado en el plan de Dios. Y quiero decirles un dato bien lindo. En el Nuevo Testamento solo se le llama hijo de David a Jesús y también se le llama hijo de David a José. Hijo de David a José. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 19, cuando el ángel le dice, José, hijo de David. Hijo de David. Y es que en este título, hijo de David, se encuentra la prefiguración de San José. Dios había pensado que el Mesías nacería de un descendiente de David. Recordemos esa cita bíblica, primera de Samuel, en el capítulo 7, versículo 12 y siguientes. Recordemos cómo David quería construirle una casa al Señor, pero Dios le dice, no serás tú el que me construya una casa. David quería construir una casa física, un templo, pero Dios le dice, yo te construiré una casa, en el sentido de construir una dinastía. Y un heredero de tu trono gobernará para siempre. Entonces todo Israel sabía que el Mesías vendría del tronco de David. De hecho, en el profeta Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 1 y 2, el profeta Isaías dice que el tronco de Jesé florecerá un vástago. Del tronco de Jesé florecerá un vástago. ¿Quién era Jesé? El papá de David. Y florecería un vástago es precisamente el Mesías. El Mesías sería el vástago que finalmente gobernaría en la casa de Jacob, y fue lo que el ángel le dijo a la Virgen María en la Anunciación. Él será grande, será justamente llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y gobernará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Se cumplió la profecía. Pero ¿de dónde viene esa descendencia davídica? Pues en el Evangelio tenemos 2 genealogías de Jesús, tanto en Lucas como en Mateo. Y en ambas genealogías terminan en San José y aparece necesariamente David en medio de esa genealogía. Y esto es bien bonito porque entonces San José no es accidental en la historia de la salvación. San José era el que le daría a Jesús la descendencia legal de David. Él sería legalmente descendiente de David gracias a San José. Por eso es hijo de José, hijo de David también. Hijo de David José, hijo de David Jesús.
Luego la tradición también nos ha dicho que la Santísima Virgen María es descendiente de la tribu de David. Era normal que los descendientes de la misma casa, de la misma tribu, bueno, en realidad David no pertenecía a una tribu, pero digamos que la casa de David, la dinastía de David, finalmente que pertenecía a la tribu de Judá, la dinastía de David sería la que en último término cumpliría esa promesa que Dios le había hecho. Entonces, lo primero que te quiero decir es, oye, San José fue pensado por Dios. En el plan de Dios estaba San José para que fuera el padre adoptivo de Jesús y para que fuera el esposo virginal de María. ¿Qué significa esto? Que San José no solamente es padre adoptivo, sino que también es padre adoptado. ¿Cómo así? ¿Sí? San José no solamente es padre adoptivo de Jesús, sino que es padre adoptado del Padre Celestial para Jesús. Es decir, el Padre Celestial adoptó a José para que fuera el padre de su Mesías, el padre de su Hijo encarnado. No solo padre adoptivo, sino también padre adoptado. El Padre Celestial es el que adopta a San José. ¿Para qué? Repito, para que sea el padre adoptivo del Mesías. Es un primer elemento, entonces esto ya nos muestra la importancia que tiene San José. Pero hay todavía un segundo elemento que quisiera considerar y una segunda parte de esta charla, y es algo que se conoce en la teología espiritual como la gracia de Estado o el don de Estado. ¿Qué es esto del don de Estado? Es que Dios, cuando encomienda una misión, proporciona las cualidades y virtudes, o por lo menos la posibilidad de adquirirlas para cumplir el encargo que Dios encomienda. Dios no te va a pedir algo que sea imposible cumplir para ti. Si no, entonces uno tendría excusa y le podría decir a Dios, mira, tú me pediste esto, no lo hice, pero fue porque tú no me diste las condiciones para hacerlo. Tú no me diste la gracia de hacerlo. Nadie podrá decirle eso a Dios. Todo el que recibe un encargo, una misión de Dios, tiene las gracias necesarias para cumplir esa misión. Pero señores, estamos ante la más grande misión que ser humano alguno podría tener. La misión de custodiar nada más y nada menos que a los dos tesoros del Padre. ¿Quiénes son los dos tesoros del Padre? Jesús y María. Y vamos a ver, pensemos que tú y yo tenemos un tesoro. Pensemos en un lingote de oro. Bien, pensemos en un lingote de oro. Yo necesito que alguien me cuide este lingote de oro. Pues yo no lo voy a dejar en cualquier lugar y en cualquier mano, porque yo sé que si la persona no tiene las cualidades suficientes, fácilmente le van a robar, van a dañar, van a vulnerar, van a acabar ese tesoro. Yo obviamente buscaría una institución que tenga la seguridad suficiente para poder poner ese tesoro allí, de tal manera que si alguien quiere dañar ese tesoro, pues se choque contra una enorme defensa. Pues Dios ha dado sus dos más grandes tesoros, Jesús y María, a San José. Piensa tú entonces de qué manera habrá dotado de virtudes, de dones, de gracias, de cualidades extraordinarias a este santo para poder cuidar a sus dos más grandes tesoros, como efectivamente lo hizo, cuidando la castidad de la Santísima Virgen María, la castidad virginal de Nuestra Señora, que sabemos por la tradición de la Iglesia, había hecho un voto de virginidad, y es la única explicación razonable de la respuesta que la Virgen María da al ángel Gabriel cuando le dice, concebirás y darás a luz a un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Y la Virgen le dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? Pues es bastante extraña la pregunta de la Virgen María, sabiendo que ella estaba desposada ya con José. La boda judía consistía en dos partes, los desposorios y la solemnidad de las nupcias. Entre desposorios y solemnidad de las nupcias transcurría más o menos un año. Entre el desposorio de José con la Virgen y la solemnidad de las nupcias sucede lo que se conoce como la anunciación. Aunque seguía viviendo María en su casa y José en su casa, legalmente José ya era esposo de María. Y entonces, si el ángel le dice a María, vas a concebir un niño, pues lo lógico es que María piense, pues ¿con quién? ¿Con José? ¿Con quién más voy a concebir un niño? Con José. Y sin embargo ella pregunta, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y miren la respuesta, la pregunta tan extraña de la Virgen María. El ángel le dice que concebirá en el futuro. Y la Virgen María responde en el presente, no conozco varón. No conozco varón no es entonces para María simplemente una realidad presente, sino un estado permanente. Un estado permanente. Es como si alguien me dijera, Wilson, vas a
ir a una dulcería a comer dulce. Digo, ¿cómo será eso si no como dulce? No como dulce. No como dulce significa que es un estado habitual en mí. Significa que yo soy el que no come dulce. Respondo, no como dulce, previendo un evento futuro porque yo simplemente he tomado esa decisión de no comer dulce. Concebirás y darás solo un hijo. ¿Cómo será esto si no conozco varón? O sea, yo soy la que no conoce varón. He tomado la decisión de no conocer varón. ¿Y a quién le iba a dar Dios una mujer que hubiese hecho este voto de virginidad? Algunos dirán, pero en esa época era muy extraño, los votos de virginidad no se hacían en esa época. A ver, pensemos que nos encontrábamos en una gran expectación mesiánica. Israel sabía que la madre del Mesías sería virgen. Gracias a unos grandes descubrimientos de mediados del siglo pasado, se ha descubierto una comunidad llamada los Esenios en Qumran, cerca del Mar Muerto. Yo he tenido el regalo de Dios de estar en varias ocasiones en ese lugar, y esa comunidad de los Esenios, sabemos, practicaban el celibato. Incluso se sabe que había parejas de esposos célibes que practicaban la virginidad. Entonces, hoy descubrimos que lo que la tradición de la iglesia durante 2000 años había predicado era cierto. María había hecho un voto de virginidad, de castidad, y San José tenía la cualidad suficiente para custodiar esa virginidad de María, para cuidar esa virginidad de María. Por eso esa idea de San José como un viejito, como un ancianito, una idea que de pronto en algunos libros apócrifos se llegó a desarrollar, pero que tal vez algunos santos llegaron a asimilar, pero la iglesia hoy cada día es más clara de que San José era joven, era un joven viril, valiente. Es que tenía que custodiar la virginidad de la más grande, preciosa y perfecta de las mujeres. No sabían todavía que iba a ser la madre del Mesías, y sin embargo ya Dios había preparado a San José para custodiar esa virginidad, para cuidar esa virginidad. Entonces, también la tradición y los teólogos cada día están más de acuerdo en decir, San José también había hecho ese voto de virginidad. Custodia la virginidad de María, pero custodia también la integridad de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que Herodes quería matar al niño? ¿Se acuerdan que Herodes enloqueció cuando los reyes de Oriente vinieron a decir que iban a adorar al rey de los judíos que había nacido? ¿Y qué hizo San José? Avisado por un ángel, se llevó a Jesús y a María a Egipto. Custodio, cuidador, protector de la Sagrada Familia. ¿Cuántas virtudes? Piensa tú que Dios confió plenamente, enteramente en él sus tesoros. Entonces, ¿qué santidad tendría José? Y es el tercer elemento que quiero compartirles hoy. San José no solo era un gran santo, sino que hoy es sentencia común que después de la Santísima Virgen María es el más grande santo que existe. Después de la Santísima Virgen María es el más grande santo que existe. No lo dice Wilson, lo dice el Papa Juan XXIII. En el año 1962, el Papa Juan XXIII escribe un decreto, digamos que aprueba un decreto de la Sagrada Congregación de ritos, por el cual se incluía el nombre de San José en el canon de la misa. Antes no estaba incluido. El Papa incluye el nombre de San José en el canon de la misa. Después Benedicto XVI extenderá en las distintas plegarias eucarísticas también incluir el nombre de San José. Pero en el momento en que sale esta inclusión del nombre de San José en el canon de la misa, miren lo que escribe el Papa Juan XXIII. San José, ilustre descendiente de David, luz de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios, guardián de su virginidad, padre nutricio del Hijo de Dios, vigilante defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia, fue justísimo, castísimo, prudentísimo, fortísimo, muy obediente, fidelísimo, espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de obreros, honor de la vida doméstica, guardián de las vírgenes, sostén de las familias, consolación de los desgraciados, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, protector de la Iglesia Santa. Nadie es tan grande después de la Virgen María. ¿Quién como Dios?
Nadie como Dios. Nadie es tan grande después de la Virgen María. Alguien dirá, ¿pero Jesús no dice acaso que San Juan es el más grande? Bueno, vamos a ver. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 28, Jesús dice lo siguiente de Juan Bautista. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Entonces todo el mundo se queda ahí. Entonces, ¿cómo San José va a ser mayor que Juan Bautista si Jesús dice que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan? No leen el versículo completo, porque el Señor está hablando acá no de un mayor absoluto, sino de un mayor relativo. Porque entonces dirá después inmediatamente, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan Bautista, último profeta del Antiguo Testamento. Juan Bautista, el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Eso es indudable. Del Antiguo Testamento no hay nadie mayor que Juan Bautista. Pero resulta que San José pertenece a la economía de salvación del Nuevo Testamento, a la economía de la gracia. San José pertenece al Nuevo Testamento toda vez que estuvo vinculado estrechamente al plan de salvación, siendo el padre adoptivo de aquel que nos salvaría, cuidando a aquel que nos salvaría. Por consiguiente, San José pertenece a aquello que se llama el reino de Dios. El reino de Dios. Entonces, San José es el más grande después de la Santísima Virgen María, incluso más grande que Juan Bautista. Ya vimos que lo decía incluso el Papa Juan XXIII. Incluso más que Juan Bautista. ¿Por qué? Porque él pertenece a la economía de salvación del Nuevo Testamento, al estado de gracia. San José tuvo que estar como María en algún momento lleno de gracia. Lleno de gracia. No lo decimos como ella desde el momento mismo de su concepción, aunque algunas corrientes teológicas se han atrevido a insinuar que San José también podría haber sido concebido sin pecado original. Eso es una cosa que dejamos a los teólogos. Lo que normalmente se ha dicho hasta ahora es o María sin pecado concebida o José sin pecado cometido. Sin pecado cometido. Sabemos que existe el pecado original y el pecado actual. La Santísima Virgen María fue preservada del pecado original y del pecado actual. Ella ni concibió, ni fue concebida en pecado, ni cometió pecado. Lo que es hoy sentencia común de los teólogos, repito, aunque haya algunas corrientes teológicas que están diciendo que San José también pudo haber sido inmaculado en su concepción, digamos, eso solo lo podrá decir la Iglesia, pero lo que sí sabemos es que si Juan Bautista fue santificado en el vientre de su madre, significa que Juan Bautista fue concebido con el pecado original, pero nace sin el pecado original por el saludo de la Virgen María y la presencia de Jesús en la visitación, es santificado. Pues con mucha más razón San José fue santificado. Nace con pecado original, pero no comete pecados personales, pecados actuales. ¿Por qué? Por una gracia especial de Dios. ¿Y cómo Dios iba a conceder esta gracia a Juan Bautista? Y no le iba a conceder a aquel que iba a custodiar la virginidad y castidad de María y la integridad física de Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pero todavía tenemos algo más que decir, y es que lo digan los papas, que lo diga el sentido común teológico, pues bueno, es interesante. Pero que lo diga la Biblia, que sea la propia Biblia la que nos hable de la santidad de José, es absolutamente asombroso. Y resulta que el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 19, nos dice que José era un hombre justo. Justo. ¿Y quién era el justo en la palabra de Dios? El justo es el que cumplía la ley de Yahvé. El justo es lo que nosotros hoy entendemos como santo. Un justo en la Biblia es un santo. La Biblia misma está llamando a San José justo, lo está llamando santo. Por consiguiente, queridos hermanos, aquí hay una cosa bien interesante, y es que nosotros hemos dicho ¿quién como Dios? Nadie como Dios, porque no hay nadie como Dios, por encima de Dios no hay nadie. Y después de Dios, nadie como María, porque después de Dios no hay nadie como María. Pero tenemos que seguir gritando. Y después de María, nadie como San José. ¿Por qué? Porque después de la Virgen, nadie como San José. Nadie como San José. Y muy bonito que tengamos mucha devoción a muchos santos. Maravilloso. Pero, ¿y la devoción a San José? ¿Y el conocimiento de San José? ¿Y el amor a San José?
Hay que empezar a profundizar en el misterio de San José. Y yo creo que en el orden de santos está primero la Santísima Virgen María. Obviamente Dios sale de la esfera de los santos, por supuesto, Él es el Santísimo, Él es la santidad misma. Pero después de la Virgen María, en el ámbito de los santos, la devoción a San José. La devoción a San José, indudablemente. Y puede que nuestra espiritualidad hasta hoy esté coja. Ok, amo a Jesús Eucaristía. Ok, me consagré a la Virgen María. Pues bien, hay que dar el tercer paso, consagrarse a San José, amar a San José, imitar a San José. Pero pues sigamos hablando de la santidad de San José, porque yo creo que es importante que, conociéndolo, nos enamoremos de él. Ya vimos que el magisterio nos ha dicho que es, después de la Virgen, el más grande santo. Ya vimos que la Biblia misma llama a José justo, que para la Biblia justo es igual a santo. Pero pensemos, ¿de quién fue esposo de José? ¿De quién fue esposo José? Nada más y nada menos que de la Virgen María. Y sabemos que el matrimonio constituye un camino para ir al cielo, porque cuando se vive un matrimonio de santidad, estamos hablando de que son dos personas que se comprometen mutuamente a buscar la santidad el uno del otro. Eso es un matrimonio. Dos personas que mutuamente se comprometen a buscar la santidad el uno del otro. ¿Tú te imaginas qué sería de nosotros si viviéramos nuestra consagración a la Santísima Virgen María, estando todo el tiempo con ella, viviendo por María, con María, para María y en María, como lo enseña San Luis de Montfort? Si cuando tenemos algún destello de fidelidad en la consagración logramos ver grandes avances, ¿cómo sería que nosotros habitualmente la tuviésemos en cuenta y la tomáramos como compañera de viaje? Pues señores, San José lo hizo, pero no solamente en momentos intermitentes de luz, sino durante todo el tiempo de su matrimonio, hasta que murió, estuvo con nada más y nada menos el trono de la sabiduría, la más santa de todas las mujeres, que estaba absolutamente comprometida a la Virgen en hacerlo santo, y él en hacerla santa a ella. Pero bueno, digamos que era un trabajo fácil. Pero es que para la Virgen tampoco fue un trabajo difícil, porque las cualidades de que Dios había dotado a San José, las virtudes, repito, la disposición a la gracia, la amplitud a la gracia, la generosidad, es que se hacía fácil también, se hacía fácil. Y esto es hermoso, esto es bellísimo. Y lo es porque estamos diciendo que en realidad San José participa de la santidad de María en la comunión conyugal. Participa de la santidad de María. Sabemos que fue un matrimonio casto, un matrimonio virginal. Y sin embargo hay una comunicación de gracia entre los esposos más allá de la intimidad sexual. Más allá de la intimidad sexual, que en José y la Virgen no hubo. Pero en esposos, en nosotros como esposos, mi esposa y yo, tu esposa y tú, se comunican la gracia. Hay una comunicación de la gracia. Dios, por eso, en el matrimonio cristiano, se dan cuenta que los ministros son los cónyuges. El sacerdote no es el ministro del matrimonio católico, por lo menos en el rito latino, en el rito occidental, el rito romano. El ministro es el cónyuge y la ministra es la cónyuge. Los esposos son los ministros. El sacerdote simplemente es un testigo cualificado de la iglesia. ¿Y esto qué significa? ¿Quién es el ministro? El que confiere la gracia. El que sirve como instrumento para que la gracia llegue a la otra persona. Y si los esposos son los ministros, se confieren mutuamente la gracia. Y si ellos pertenecen ya, no a la economía del Antiguo Testamento, donde el matrimonio todavía era simplemente un contrato natural, sino que de alguna manera pertenecen al Nuevo Testamento, donde ya estamos en la economía de la gracia, obviamente, de alguna manera, ellos se comunican la gracia. San José y la Virgen María, no estamos diciendo que lo de ellos fue un matrimonio sacramental como lo conocemos nosotros. Fue un matrimonio obviamente judío, pero es que tenían a la gracia misma con ellos. Tenían al autor de la gracia con ellos. Entonces, por supuesto que ellos gozaban de la gracia santificante. María en plenitud desde la concepción, y San José la gozaba porque es que tenía a Jesús todo el tiempo. Tenía a Jesús todo el tiempo. Y acá vamos a otro elemento, que es el más importante de todos. La Virgen María, esposa de José. Muy bien. Y si eso hubiera sido así, y no hubieran tenido a Jesús, hubiera garantizado una enorme santidad en San José. Pero es que lo que desborda la santidad de San José es que su hijo adoptivo es nada más y nada menos el autor de la gracia, la santidad misma. Es Dios encarnado.
Todos los santos lo han sido en la medida en que han vivido unidos a Cristo. La unión con Cristo, que finalmente es lo que produce la caridad en el alma, la caridad que se ejercita, en eso consiste la santidad. A veces nosotros estamos muy enfocados en cuestiones externas en la santidad, cuando lo importante, lo realmente importante es la unión con Cristo, la intimidad con Él. Porque de esto se desprende todo. Pero es que San José no solamente tuvo una intimidad con Cristo intermitente como la nuestra. Yo, por ejemplo, procuro ir al Santísimo todos los días. Ojalá trato de hacerlo 1 hora diaria. Y cuando no voy al Santísimo, es que siento que me falta mucho. Pero cuando estoy juicioso, es que voy viendo cómo me es fácil avanzar en la vida espiritual. Porque es el contacto con el Señor. Y en medio de las dispersiones, en medio de una adoración que no siempre es lo fructífera que uno quisiera, y uno ve que avanza. La vida espiritual va avanzando. Sí o sí, es, digamos, la ley de la vida espiritual, es la inercia, es la gravedad de la vida espiritual. Es que tú te acercas más a Cristo y Cristo irradia su santidad en ti, o te alejas de Cristo y vas perdiendo esa irradiación de santidad. Ahora piensa en San José, que no iba 1 hora diaria al Santísimo, sino que tenía el Santísimo todo el día, a todas horas, todo el tiempo. Levantaba, desayunaba con el Santísimo, almorzaba con el Santísimo, le enseñaba a trabajar al Santísimo, le enseñaba a caminar al Santísimo, le cambiaba los pañales al Santísimo, dormía con el Santísimo. ¿Cuánta santidad debe tener José? ¿Cuánta santidad debe tener José? ¿Cuánta intimidad con Cristo? ¿Qué diálogos fecundos y amorosos? ¿Cómo aprendería José de Jesús en cada instante? ¿Y cómo aprendería Jesús de José en cuanto a hombre? Que él estaba sujeto a él y a su Madre Santísima. Y piensa esto: Dios el incontenible, Dios el que no pueden abarcar cielo y tierra, Dios el que desborda cualquier modelo, se quiso someter a San José. Se quiso someter a San José. Por eso dicen que todos los santos se hicieron santos obedeciendo a Jesús. Y San José se hizo santo mientras Jesús le obedecía a él. ¿No es grande San José? ¿No es hermoso San José? ¿No es maravilloso San José? ¿No es para ponernos a llorar viendo en este tremendo santo todo lo que anhelamos, todo lo que queremos? Piensa en esto, piensa en esto. La hemorroísa toca a Jesús y se sana. Y San José todos los días estaba en contacto con Jesús, le cambiaba los pañales cuando era niño, le cargaba y le estrechaba contra su pecho. Me encantan las imágenes que tienen a San José cargado. Hay unas bellísimas que tienen que tienen a Jesús cargado, las imágenes de San José con Jesús cargado. Hay unas bellísimas que tienen al niño Dios recostado sobre el seno de San José, sobre el pecho de San José. Y esto es bien bonito porque es que el Evangelio de San Juan dice que Jesús viene del seno del Padre y viene a recostarse sobre el seno, sobre el pecho de San José. Sobre el pecho de San José viene a recostarse, y por eso a San José se le ha llamado la sombra del Padre, la sombra del Padre. Cuando Jesús nace, ve en María, en su rostro, el cielo, y ve en San José el reflejo del rostro de su Padre. Por eso en la Sagrada Familia Jesús no extrañó el cielo, porque tenía el cielo con él, tenía el cielo con él. Y la hemorroísa fue sanada con un contacto de Jesús. San José todo el tiempo le tuvo en sus manos. Le vi con una mirada de Jesús: ven y sígueme. Tuvo suficiente para transformar radicalmente su vida y volverse un apóstol, un santo apóstol. Pues San José todo el tiempo estuvo conversando con aquel que más tarde llamaría a Leví. ¡Cuánta santidad producirían las palabras del Verbo en San José! ¿Cuánta santidad producirían las palabras del Verbo en San José? Nosotros hoy tenemos que dejar
que San José venga a nuestro corazón. Tenemos que dejar que San José llegue a nuestra alma. Pensemos en lo que significó la escena de Belén. San José llega a Belén, la pequeña ciudad está abarrotada de personas por el censo. San José está con Jesús y con María, y es él el que toca la puerta de cada uno de los posaderos, que fueron diciéndole uno tras otro: no hay espacio, no hay espacio, no hay espacio, no hay espacio. Hoy San José quiere hacer lo mismo con tu corazón. Quiere tocar la puerta de ese corazón. Y hoy San José te pregunta y me pregunta a mí: ¿tienes espacio para Jesús y María? ¿Tienes espacio para Jesús y María en tu corazón? Decimos que en Belén le cerraron la puerta al Mesías. Pues nosotros también muchas veces. San José ha estado allí y yo estoy seguro, tengo una convicción absoluta, que detrás de muchas conversiones nuestras, detrás de muchos inicios de camino de conversión, ha estado San José intercediendo. Ha estado el bello José haciendo su trabajo silencioso, haciendo su trabajo prudente, humilde, modesto. Es tan modesto, es tan silencioso que aparecen siempre Jesús y María y él como que se oculta detrás. Pero estoy seguro que detrás de tu conversión y de la mía estuvo José anteriormente al encuentro del Señor, antes de ese encuentro que nos estremeció con Jesús y que finalmente nos llevó a abrir las puertas de nuestro corazón. Estuvo José haciendo un trabajo en nuestra alma. Estuvo José haciendo un trabajo en nuestra alma. Es curioso que no aparece una sola palabra de José en toda la Biblia, ni una vez. Es más, San José aparece relativamente poco en el Evangelio. El nombre de José es citado en la Biblia solo 14 veces. Solo 14 veces. Y solo 26 versículos de la Biblia nos hablan de José. Modesto, humilde. Quiso permanecer en silencio. Quiso permanecer en el anonimato. Pero saben una cosa que con seguridad sabemos que dijo José. Hay una palabra por el Evangelio que sabemos con seguridad dijo José. No conocemos ninguna otra palabra de José, pero hay una palabra que él pronunció. Hay una palabra que él pronunció con seguridad absoluta. Y es que el ángel le dijo a él que sería él el que le pondría el nombre a su hijo adoptivo. Y la palabra que con seguridad, gracias al Evangelio, sabemos que José pronunció fue esta: Jesús. Es que lo único que sabe hacer José, pronunciar el nombre de Jesús. Lo único que sabe hacer José es llevarte a Jesús. Lo único que sabe hacer José es tocar la puerta de tu corazón para que dejes entrar a Jesús y María en él. Y es tan humilde que él dice: no importa, yo me quedo afuera. Si no hay mucho espacio, con Jesús y María les basta. Y por eso tal vez muchas veces nuestras conversiones han empezado con Jesús y con María, y un corazón estrecho como el nuestro, tan poco generoso, un corazón que todavía necesita ser muy trabajado, se ha cerrado dejando a José afuera. ¿A qué te quiero invitar con este pequeño mensaje, mi querido hermano, mi querida hermana? A que abramos un espacio en ese corazón, para que ese que tocó la puerta, aunque misteriosamente y sin saber cómo, pueda también ingresar al corazón. Tenemos una espiritualidad todavía un poco coja, tenemos una espiritualidad todavía sin terminar, porque nos hace falta que entre el viejo José, el querido José, el amable José a nuestra vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Para concluir, ya vimos a San José prefigurado, ya vimos cómo San José tuvo un estado de gracia, la gracia de ser el padre de Jesús y el esposo de María, lo que se llama la gracia de estado, las cualidades suficientes para cuidar ese tesoro, esos tesoros. Ya vimos por qué decimos que San José es un gran santo. Y finalmente quisiera concluir esta pequeña exhortación hablándoles de el trabajo de San José en tu alma. Fue un trabajador, fue un obrero, fue un carpintero.
Y nuestra alma necesita ser muy tallada, muy pulida. Nuestra alma todavía es un trozo de madera tosco, es un trozo de madera informe. Y Dios quiere hacer una bella obra en ese corazón que todavía necesita tallarse mucho, todavía tiene muchos nudos a los que hay que trabajarle. Y San José nos es dado por Dios también para que nos ayude en ese proceso de trabajar nuestra alma y configurarnos con su divino Hijo. En primer lugar, como modelo, como modelo. Vemos a José y vemos en él todo lo que quisiéramos ser. Enamorado de Jesús, enamorado de María y consagrado a ellos, una vida de entero servicio a Jesús y María, cuidando a Jesús y María que no vayan a que no vaya a sucederles nada, que no les vaya a pasar nada. Viendo a José, vemos a un hombre que llevó a Jesús a Egipto, lo trajo de Egipto, prefigurando lo que sería la misión de la iglesia. Egipto representando el pueblo pagano, y lleva José a Jesús a Egipto. Es el primer misionero después de la Virgen, porque llevará al Mesías a pueblos paganos. Él fue el que llevó al Mesías a pueblos paganos, y después la iglesia anunciaría en esos pueblos el mensaje del Evangelio. Después lo trae nuevamente a Israel. El apostolado de la iglesia fue un apostolado a los gentiles y a los judíos. José lleva a Jesús a los gentiles y a los judíos. Un hombre de silencio, de prudencia, de recogimiento, de oración continua. En la duda de José, lo que se conoce como la pasión de José, que es cuando se entera que su mujer está embarazada, y existen, digamos, teorías extremas en torno a esto. Unos que dicen que San José dudó de la integridad moral de la Virgen María, otros que dicen que no es que dudó de la integridad moral, sino que se sintió indigno al saber que era padre del Mesías, pero él ya lo sabía, la Virgen le había dicho. Nosotros estamos más bien en la teoría de San Jerónimo. San Jerónimo dice que en realidad a José le sucedió lo que le sucede en los santos, lo que le sucede a los santos, y es que Dios les permite unas perplejidades espirituales, unas noches oscuras. Y es que San José veía con sus ojos que su mujer estaba embarazada. Parece una redundancia de ver con sus ojos, pero entiéndame en esto. Veo con mis ojos físicos, mi mujer está embarazada, pero veo con mis ojos espirituales que ella es pura, santa e inmaculada, que ella no me pudo haber engañado. ¿A quién le creo? ¿Le creo a lo que ven mis ojos o le creo a la convicción que tengo en mi corazón? Y en medio de esa duda, en vez de actuar como actuaríamos nosotros, reaccionando, gritando, dando una explicación, no, él se acerca a Dios. Él prefiere evitar el juicio, él prefiere sustraerse, él prefiere esperar que Dios le hable. Dios no hablaba, entonces toma una decisión, voy a dejarla en secreto. Pero después dice el Evangelio que después de tomar la decisión, dice, mientras deliberaba esto, o sea, parecía que tomó la decisión, pero lo seguía deliberando. Él estaba en una duda tremenda. El ángel le responde, el ángel le tranquiliza y le dice que es por obra y gracia del Espíritu Santo que está embarazada María. Y él sabía que esto era posible porque conocía muy bien la profecía de Isaías 7:14. Él sabía que una virgen sería la madre del Mesías, y por qué no esta, que es la más santa de todas. Sin embargo, esa perplejidad interior que le llevó a Dios y Dios le responde es algo de lo que podemos aprender nosotros bastante. Podemos aprender nosotros bastante en medio de los grandes silencios de Dios. A Dios le encanta la música, pero hay una nota que Dios también utiliza, y es el silencio. A veces Dios calla, y San José nos enseña qué hacer cuando Dios calla. No juzgar, no apurarnos, no acelerarnos, esperar, ir tomando decisiones, pero titubeando, siempre diciéndole a Dios, dame una luz. Y Dios da la luz, Dios muestra, Dios manifiesta. Pero es que miramos a San José también como un modelo de trabajo. Se sabe que José era carpintero, se le conoce su oficio. Cuán buen carpintero sería San José. Qué manera de trabajar, qué manera de enseñar a Jesús, al punto que también a Jesús se le reconocía como el hijo del carpintero. Se decía que Jesús también era carpintero.
Tanto podemos aprender su silencio, nosotros que hablamos tanto. No hay una sola palabra de José en la Biblia, pero su silencio es más elocuente que todas nuestras predicaciones. Muy bien, San José nos ayuda en nuestra santidad como modelo, pero también nos ayuda en nuestra santidad como intercesor, ¿Creen ustedes que Jesús le va a negar algo al que no le negó nada durante la vida? San José es un poderoso intercesor, un potente intercesor. Yo lo experimenté en mi noviazgo. Cientos de testimonios de amigos que me han dicho: oré a San José para que me concediera una santa esposa, un santo esposo, una persona de Dios, y lo he conseguido. Entonces, en ese sentido, los testimonios son abundantes con un gran intercesor. Pero también San José, que fue proveedor de la Sagrada Familia, cuántas ayudas económicas hemos recibido en momentos difíciles. Yo mismo, como testimonio, he tenido momentos difíciles a nivel económico, momentos donde pasa algo, pierdo cualquier cantidad de dinero en algún negocio, y Dios mío, pero todo se lo pongo a San José. Y San José siempre me saca adelante. No me permite desesperarme, me permite mantenerme tranquilo, me permite relativizar el dinero. Porque a veces el mundo te enseña a adorar el dinero, te enseña que el dinero es lo más importante. San José nos enseña que la familia es lo más importante. San José intercede también para la buena muerte, porque él murió con Jesús y María. La mejor muerte que pudo tener alguien la tuvo San José, patrono de la buena muerte, porque él tuvo buena muerte. Y hay que suplicarle a San José que interceda por nosotros para tener una buena muerte. Finalmente, San José es modelo, San José es intercesor, pero también San José es padre. San José es tu padre espiritual. ¿Qué significa que San José es tu padre espiritual? Significa que no solamente está trabajando por ti ante Dios, ante su Hijo Jesús, sino que Él viene a trabajar también en tu alma, a acompañarte, a hacer presencia. Misteriosamente, por el misterio de la comunión de los santos, podemos decirle a San José: ven, acompáñame, ven, acompáñame. Y puedes llevártelo a tu casa, como a María. Y no solo teniendo una bella imagen, que hay que tener una bella imagen de San José, ojalá una imagen linda, una imagen que inspire devoción, sino además hablando con Él, conversando con Él, diciéndole a San José: mira, yo sé que Dios te ha concedido un influjo sobrenatural en mi alma. Yo quisiera que me ayudaras a ser como tú, que me configures contigo, que me enseñes a amar a Jesús como tú lo amas, que me enseñes a amar a María como tú la amas. Yo te invito para que en este momento cierres tus ojos y vamos a pensar en San José, ese humilde carpintero que tiene tanto que enseñarnos. Estaba José sentado tallando una cruz. Se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor, y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaron sus manos. Dime por qué, mi Dios. Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. No llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar.
junto a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaron sus manos. Dime por qué, mi Dios. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Queridos amigos, una última invitación: conságrate a San José. Conságrate a San José. Existen distintos métodos de consagración a San José, pero después de haberte consagrado a la Virgen, sigue la consagración a San José. En Lazos de Amor Mariano, en diferentes localidades del movimiento, ha habido ya consagraciones virtuales. Nosotros, con la ayuda de Dios, muy pronto empezaremos una masiva. 29 o 30 de marzo de este año estaremos iniciando la consagración. Estate muy pendiente en el canal de Lazos de Amor Mariano, que les estaremos avisando. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.